con ustedes el pastor César Fajardo. Creo que en este tiempo existe un hambre por la palabra, pero a veces nosotros caemos en una trampa y empezamos a idolatrar la Biblia. Yo sé que algunos se van a regalar vestiduras con ellos. ¿Cómo así que idolatrar la Biblia? Si la Biblia es la palabra de Dios y no sé qué más cosas. Pero déjeme explicarle, por favor. La Biblia es un libro. Es un libro que contiene los pensamientos de Dios, la instrucción de Dios, el consejo de Dios. Y la Biblia puede ser leída como un libro histórico. Es más, algunas personas lo leen como un libro científico o simplemente como una buena obra literaria. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que ese tipo de información es muerte, es muerta, no tiene sentido. La palabra comienza a ser palabra de Dios cuando tiene la dirección, la enseñanza del Espíritu Santo. Y entendemos, y por favor téngalo bien claro, que nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, la escudriñamos, no para saber más y llenar nuestro intelecto de orgullo y de autosuficiencia. Escudriñamos la palabra de Dios primordialmente porque queremos conocer al Señor. Conoces a Dios a través de lo que... Así que cuando tú abres la Escritura, háblala con la intención de: Señor, dime tú quién eres, permíteme conocerte. Y la segunda cosa por la cual nosotros leemos la Biblia es porque queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces buscamos la instrucción de Dios para que Él nos diga cómo debemos vivir cada día en nuestros negocios, con nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales. Todo esto, la Biblia nos quiere mostrar un estilo de vida a través del cual nosotros somos bendecidos. ¿Me escuchó o no me escuchó? Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque ahí comenzamos a determinar algo que marca realmente que la Biblia se convierta en una bendición para nuestra vida, y es la actitud con que nosotros nos acercamos a la palabra. Hace un tiempo atrás escuché la historia sobre un notario. Los notarios son los que dan la fe pública y testifican que los documentos son reales, los contratos son ciertos. Y nuestros notarios decía que siempre que él leía un testamento, encontraba 3 clases de personas a la hora de escuchar un testamento. ¿Qué es un testamento? La voluntad de una persona. ¿Sí es así o no? Eso es un testamento. Por eso la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahí está expresada la voluntad de Dios. Y este notario decía que las personas que van allí, la primera clase son los que simplemente van por pura curiosidad. Quieren saber qué fue lo que dijo el muerto, qué es lo que quiso decir y a quién le dejó las cosas. Van por pura curiosidad. El segundo grupo que va es simplemente porque a ver qué me tocó, y van con ese deseo de reclamar, de decir: esto es mío, ese muerto tiene que haberme dejado algo, imposible que no me va a dejar nada. Y como que van con esa avaricia en su corazón de solamente bendíceme, 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 o dame, dame. Pero hay otros que seguramente es el que ama al muerto, a veces únicamente la mamá, pero va por lo menos interesada o interesado en un hecho. ¿Qué era el último deseo de esta persona? Para poderlo cumplir. No van interesados por el chisme, la curiosidad. No los mueve qué voy a recibir, sino yo quiero hacer la voluntad de aquella persona que nosotros amábamos. Eso es exactamente lo que es la palabra para nosotros. Nosotros podemos venir por pura curiosidad, por obtener información, por ganar discusiones teológicas. O podemos ir a la palabra porque hay bendición y Dios me va a prosperar. Y subrayamos todos los versículos que digan plata, 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 abundancia, provisión y toda esa nota. Y no digo que eso no esté dentro de la palabra, digo que es eso. Pero lo fundamental, lo primordial es acercarnos porque quiero conocer al Señor y quiero hacer su voluntad. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Entonces, yo quiero que hoy usted entienda esto. Si usted no recibe la palabra de Dios con la actitud correcta, no lo va a bendecir. Al contrario, muchas veces recibir una palabra sin la actitud correcta nos genera problemas, conflictos y aún maldición. En 2 de Crónicas, capítulo 34, habla de cómo Josías, el rey, él estaba restaurando el templo, el tabernáculo, estaba volviendo a levantar la adoración día y noche. Y estaba reparando el templo, y en el templo encontraron la ley de Dios. ¿Eso qué significa? Josías venía adorando a Dios, únicamente guiado por los profetas, pero no tenían la ley, no tenían la palabra. Estaban simplemente siendo guiados por lo oral, por lo que transmitían de los unos a los otros. Pero los constructores, los reparadores del templo encontraron la ley.
Y cuando la leyeron, encontraron que obviamente hablaba de la bendición de Dios, pero hablaba también de las maldiciones de Dios cuando a él lo dejaban. Cuando el rey le leyeron la ley y él se dio cuenta que Israel, que Judá como pueblo estaba fallándole a Dios, dijo: estamos fritos, se nos va a venir el juicio de Dios, porque nuestros padres no hicieron conforme a lo que aquí está escrito. Y él entonces mandó consultar a una profetisa. Ese consultar significa, le mandó preguntar con la intención de recibir una respuesta. ¿Qué tengo que hacer con respecto a todo esto? Porque ahora tengo una palabra de Dios. Dios me acaba de hablar a través de su palabra. ¿Y qué voy a hacer respecto a esto? Y dice la palabra que entonces la profetisa le dijo: miren, todo lo que está escrito en ese libro se va a cumplir. El juicio viene. Ustedes se volvieron a los ídolos, se apartaron de Dios, lo olvidaron, lo tuvieron en poco. Él les envió en profetas, les envió gente y no le hicieron caso. Por eso que viene el cautiverio, viene. Y a ustedes los van a sacar de la tierra, los van a llevar como esclavos. Pero dice, pero al hombre, mire lo que dice, quiero que lo lea conmigo. Segunda de Crónicas 34, 26. Dice: pero al rey de Judá, que os envió para consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo que en cuanto a las palabras que él ha oído, como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he oído, te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados, serás sepultado en paz, tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Dios tuvo en cuenta la actitud con que Josías recibió la palabra. Y eso hizo que Josías fuese hecho la excepción de todo el resto, porque tuvo la actitud correcta cuando oyó la palabra de Dios. Así que colóquele como título: ¿cómo recibes la palabra de Dios? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo recibir la palabra de Dios? ¿Cómo recibir el mensaje de Dios? Creo que de las cosas más importantes que debemos entender es el valor de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos revela quién es Dios. La Biblia nos dice las promesas de Dios y también nos dice las consecuencias que nos apartamos de Él. En la Biblia está escondido todo el secreto de la salvación. En la Biblia está la instrucción para vivir una vida que agrade a Dios y que traiga la bendición, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre nuestras generaciones. Pero la Biblia no son solamente pensamientos. La misma palabra de Dios es aliento de Dios. Es decir, tiene espíritu. ¿Qué tiene la Biblia? Tiene espíritu. Tiene vida. Por eso el Señor Jesús dijo: las palabras que yo les doy a ustedes son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras de Jesús? Son espíritu y vida. O sea, tienen un poder de cumplimiento. Cuando Dios te da a ti una palabra y tú sabes que viene del Espíritu Santo, tú ten la certeza, Dios va a cumplir esa palabra sobre tu vida. Pero saben, la palabra de Dios también es la presencia de Dios. Cuando nosotros empezamos a declarar la presencia de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, esa presencia de Dios se hace real. Yo les he venido enseñando a ustedes, si nosotros declaramos: el Señor que sana está aquí, y lo confesamos, el Señor que sana se va a manifestar. Si comenzamos a declarar: el Señor que nos liberta está aquí, entonces Él va a comenzar a traer liberación. Por eso es importante nosotros aprender a declarar al Señor, confesarlo y decir: el Señor está aquí, el Señor bendice, el Dios es el Todopoderoso. Y cuando usted comienza a declarar, su espíritu se comienza a llenar de esa fuerza, de ese poder. Por eso Cristo es el verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Y dice Juan que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, pero el verbo se hizo carne. Es decir, Cristo mismo, la palabra de Dios, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y eso no ha cambiado. Cada vez que proclamamos de verdad la palabra de Dios y lo hacemos bajo la unción del Espíritu Santo, entonces el Señor comienza a respaldar su palabra con señales, con prodigios, con milagros. Y por lo tanto, la palabra trae la bendición sobre tu vida. Cuando Dios quiere bendecirte, ¿sabe qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Te envía una palabra. ¿Qué hace el Señor cuando quiere bendecirte? Envía una palabra sobre tu vida. Y a través de esa palabra, entonces Él te declara cuál es su voluntad.
pero también desata el poder a través del cual esa palabra te va a comenzar a bendecir. Y es a través de la palabra que recibimos salvación. A través de la palabra entendemos que tenemos sanidad. A través de la palabra sabemos que tenemos autoridad sobre el poder de las tinieblas. A través de la palabra descubrimos cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, para qué estoy en este mundo. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra y no le pedimos al Espíritu Santo que nos la enseñe y nos guíe, pues vivimos como la vaca. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. ¿Usted sabía eso de biología? ¿Es así o no? No, mira al que está a su lado, le estoy hablando a usted. Entonces, nosotros tenemos que tener ese desafío de que sea la palabra de Dios la que comience a transformar nuestra vida. Porque cuando la palabra de Dios viene realmente a nuestra vida, puede cambiar todo nuestro ser. ¿Me escuchó o no me escuchó? Yo tuve un amigo con el cual fuimos por mucho tiempo juntos, compartíamos mucho y todo. Y cuando nos hicimos los dos cristianos al tiempo, nuestro reto fue ganar nuestras familias. Entonces nos propusimos juntos orar por nuestras familias y al mismo tiempo empezar a compartirles. Entonces yo le invitaba a veces que le hablara a algunos de mi familia, o yo iba a la familia de él y le compartía. Y yo recuerdo que en algún momento me llevó para que hablara con su papá. Ya él era un señor mayor, un señor muy enchapado a su religión y que la defendía a capa y espada. Así que cuando yo empecé a hablarle de la palabra y decirle que Cristo lo podía perdonar, le podía limpiar, usted dijo, usted no me venga a convencer, usted es un mocoso, usted qué me va a enseñar a mí, salí vaciado. Y yo cuando mi amigo todo expectante me dijo, ¿qué te dijo? Y dije, su papá es un poquito duro, ¿no? Entonces vamos a tener que seguir orando porque esa roca está dura. Y seguimos orando por él. Pero como 2 años después, lo encontré siendo un cristiano verdadero, comprometido con Dios. Se me sorprendió y dije yo, ¿qué pasó? Y me miró así con esa cara burlona y me dice, pues usted no me pudo convencer, pero la Biblia sí me convenció. Yo le dije, cuénteme. Dijo, pues usted me habló eso. Y yo le dije a usted que yo no le creía a usted, pero me despertó la inquietud de la Biblia. Y yo comencé a leer la Biblia y ahí entendí que lo que usted decía era cierto. Así que me hice cristiano. Entonces, hermanos, quien convence de pecado, quien nos puede mostrar la voluntad de Dios, el propósito de Dios y revelarnos quién es Dios, es la palabra de Dios. ¿Ok? Todos, si queremos ser bendecidos, debemos tener una palabra de Dios. Pero ahora viene el reto. Y es que muchas personas tienen deseo de la palabra de Dios, pero no preparan su corazón para recibirla. Y lo que dice que de la época de Josías, el Señor, el juicio viene, lo envió sobre el pueblo de Israel por una razón. Porque dice, les envié mi palabra a través de profetas. Les envié mi palabra de diferentes formas y la tuvieron en poco. Me dieron la espalda y no me escucharon. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado, porque a veces andamos diciendo, uy, yo estoy esperando que Dios me hable, que Dios me hable. La pregunta es, ¿usted está preparado para que cuando Él le hable, reciba la palabra de la manera correcta? Porque usted puede simplemente entender que la palabra la podemos recibir y luego la podemos menospreciar, la podemos desechar, y el hecho que usted la haya recibido, la haya escuchado, no lo bendice si no realmente transforma su vida, si usted no lo obedece. Un ejemplo de eso está el rey Saúl. El rey Saúl, Dios, un día Samuel lo mandó llamar y le dijo, escucha la palabra de Dios para ti. Y le dijo, ahí están los amalecitas, esta gente hecha no sé qué, Dios quiere hacer un juicio sobre ellos, así que ve y dale guerra a los israelitas, extermina todo, ovejas, todo, no traigas absolutamente nada. Días después, Saúl va a la guerra y vuelve con todas las ovejas, vuelve con el rey, y Saúl le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Por qué no obedeciste la palabra de Dios? Y, no, yo la obedecí, aquí vine, ya peleé allá, mire, me traje las ovejas. Entonces yo simplemente quiero decirles hoy a ustedes, hermanos, que es muy importante para nosotros la actitud con que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Porque Dios tiene el poder para levantarnos en un momento, bendecirnos, abrirnos puertas. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dios no me bendice? Y yo digo, no estás haciendo lo que Dios te dice. Hay otros que dicen, pero es que Dios no me habla. Y yo te digo, Dios sí habla. Lo que pasa es que no lo escuchamos atentamente. Yo sé que mientras yo estoy enseñando aquí, Dios está hablando del corazón de algunos, el Espíritu Santo. Pero si usted en este momento anda con el celular metido aquí entre las piernas, chateando con otra persona por ahí en otro lado, ¿qué sentido tiene? Otras personas vienen simplemente por cumplir, pero no con corazón abierto, buscando ser tierra fértil, que diga, Señor, lo que tú pongas hoy en mi corazón va a dar fruto. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en práctica.
Y saben, hermanos, cuando oímos al Señor, no importa los conflictos que tengamos, Él nos da la victoria. Porque le creemos a Él y hacemos lo que Él nos dice. Un ejemplo está en Josafat. El rey Josafat, muy consagrado a Dios, un hombre de oración, un hombre que estaba guiando al pueblo con sabiduría. Dice que a pesar de que estaba haciendo eso, obrando rectamente, guiando al pueblo hacia Dios y todo, se levantó un ejército entre amonitas y moabitas y otro poco de pueblo, tan grande que era como la arena del mar. De manera natural, cuando Josafat recibió la noticia que un ejército tan grande venía contra él, lo que le puede pasar a cualquier ser humano, dice, se llenó de temor. Se llenó de temor. Era un hombre de Dios, de la palabra, oraba, pero cuando vino el momento de dificultad, se llenó de temor. El problema no es que sintamos miedo, el problema es cómo reaccionamos frente al miedo. ¿Y qué hizo Josías? Dice que entró en ayuno y en oración. Cuando usted esté asustado, como dice comúnmente, atortolado, hermano, la respuesta no es salir corriendo y empezar a quejarse. ¿Cuál es la respuesta? Empezó a orar y ayunar. Convocó a todo Israel. Dice que diferentes ciudades empezaron a venir. Dice que cuando estaban reunidos todos pidiendo el favor de Dios, la protección de Dios para ese ejército tan grande, se levantó un profeta. Y bajo la unción del Espíritu Santo, este profeta habló y dijo, no se preocupen, mijos, esto lo solucionamos. Yo los voy a defender. No es ni siquiera necesario que ustedes peleen. Mañana salgan y vayan a tal sitio. Párense en ese lugar y simplemente ustedes van a ver cómo el Señor pelea por ustedes. Josías pudo haber dicho, bueno, chévere, estaba acá en la profecía, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? No, él le creyó. Dijo, ok, dice que no haya pelea, entonces ¿qué hacemos? Pues alabemos al Señor. Imagínense ir uno a la guerra con un poco de músicos cantando al frente y toda esa nota. Suena loco, ¿es así o no? A veces la gente dice, pero qué tanta cantadera, qué tanta oradera, no sé cuánta. Eso tiene el poder de Dios. Por eso nosotros creemos en la casa de oración, creemos en la oración, creemos en la adoración constante delante del Señor. Y dice que al otro día se levantaron, los sacerdotes comenzaron a tocar las trompetas, a adorar al Señor. Y dice que entonces el Señor hizo que se empezaran a pelear entre esas naciones que venían a atacar a Israel. Se masacraron entre ellos. Y a lo último Israel solamente entró y recogió los despojos de todos. Pero aquí la clave estuvo en una cosa, que cuando a Josafat se le habló, él creyó lo que Dios le dijo y actuó conforme a lo que se le estaba hablando. ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces, hermanos, les digo esto porque muchas personas, por ejemplo, vienen con una consejería. Como me decía el otro día una joven, yo tengo tantas dificultades, tantos problemas, que oré al Señor y me dijo que hablara con usted porque usted tenía una palabra. Y dijo, así que deme la palabra, ¿cuál es? Y yo simplemente, a la luz de lo que le había enseñado, dije, mira, Dios lo que quiere es esto y esto. Pero yo le decía a ella, ahora tú lo sabes, ¿qué vas a hacer? Porque tú viniste porque una palabra de Dios es la respuesta para tu vida. Pero tú tienes que empezar a ponerla en práctica. Yo encuentro personas que andan en la crisis financiera más grande. ¿Por qué? Pastor, es que me metí unas deudas increíbles y no sé cuántas. ¿No ha leído ese versiculito que dice, no debáis nada a nadie? Usted quebranta la palabra y por eso viene ese juicio. Ahora Dios es bueno. ¿Cuántos saben que el Señor que nosotros creemos es bueno y nos ama? Y si nos arrepentimos y le pedimos perdón y nos ajustamos a su palabra, Él nos bendice y nos levanta. Pero a veces persistimos en desobedecer a Dios. Es más, hay personas que andan buscando que Dios le diga lo que quieren que les diga. Yo encuentro personas que vienen aquí, pastor, es que usted no me conoce, yo vengo a otra iglesia, pero vengo a que me dé un consejo. ¿Y por qué no lo busca en su iglesia? Es que pues allá me conocen y quiero una persona como imparcial. Yo ese cuento ya no me lo como. Yo sé que esa persona en su iglesia le dijeron, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer otro, y anda buscando un pastor que al fin le diga lo que él quiere oír, lo que quiere escuchar. Y en esa desobediencia nosotros perdemos la bendición de Dios. Pero cuando obedecemos y creemos a la palabra y la recibimos con Josafat, con humildad, con amor y diciéndole, Señor, yo quiero obedecerte, ¿cuántos saben que Dios nos va a bendecir? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo de aquí en adelante?
Por eso yo le pido a usted, hermano, venga con esa reverencia, venga diciendo: Señor, háblame, por favor, guíame. Y luego dile: Señor, dame un corazón para obedecer. El Señor dice que a veces tenemos corazón de piedra. Levante la mano, ¿cuántos tienen corazón de piedra? Bueno, gracias por los honestos que levantan la mano. Sí, eso significa: a mí Dios me puede hablar y me resbalan las palabras de Dios. No entran, no me cambian, no las acepto. Pero el Señor dice: oremos por un corazón de carne. Es válido pedirle: dame, Señor, un corazón que te obedezca. Dame fe para crear tu palabra. Dame entendimiento. Usted debe anhelar esa palabra y preparar su corazón. Porque si viene la palabra, esa palabra encontrará un corazón preparado y será sembrada y dará fruto, y fruto en abundancia. ¿Me escuchó o no me escuchó? ¿Qué fruto da? Primero, cuando uno escucha lo de Josafat, la primera cosa que uno encuentra es que a Dios le agradó la actitud de Josafat. ¿Cuánto le gustaría agradar al Señor? No veo la mano levantada. ¿Cuánto le gustaría agradar al Señor? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ponerle mucho cuidado a su palabra, valorarla, estar dispuestos a obedecerla. Si no lo hacemos así, estaremos menospreciando al Señor. Eso le dijo Samuel a Saúl cuando no obedeció la palabra. ¿Por qué entuviste en poco la palabra del Señor? Por cuanto tú lo desechaste a Él, Él te va a desechar a ti. No es cualquier cosa que Dios te hable y tú no lo valores. En segundo lugar, dice que Josafat entonces, cuando oyó al Señor, dice: yo he oído también tu oración. Aquí está una de las claves de por qué la oración es contestada. Cuando tú oyes a Dios, Dios te oye a ti. Cuando tú no quieres oír a Dios, tampoco Él te va a escuchar. Él lo dijo de manera clara, le dijo: yo también te he escuchado. Dios es tan cortés con nosotros que dice: si tú me escuchas, yo te escucho. Por lo tanto, una clave de la oración que recibe respuesta es que estemos escuchando al Señor, que estemos sintonizados en quererle oír. Por eso yo insisto a la gente: vengan a la casa de oración, siéntese 2 horas y lea la palabra y aprenda a meditar en la palabra, aprenda a oír a Dios. Que si usted oye al Señor, cuando usted luego se pare a orar, entonces el Señor le va a hablar a usted y le va a escuchar. ¿Me escuchó o no me escuchó? Yo les digo, hermanos, yo he vivido en los últimos años un montón de retos, de desafíos. Y solo el Señor sabe las veces que aquí al frente, en la casa de oración, yo he estado orando. Y Dios me ha hablado. Y Él me ha escuchado en mi oración. Y yo le digo: si lo hace conmigo, lo puede hacer con usted. Simplemente tenemos que aprender a conectarnos con su palabra. Y si lo oímos a Él, Él nos escucha a nosotros. ¿Cuándo oímos a Dios? Cuando estamos dispuestos a obedecer su palabra, cuando estamos dispuestos a recibirla con humildad. Fruto de eso, Josías fue guardado de los juicios que venían sobre la tierra. ¿Qué recibió él por recibir la palabra de esa manera? Guardado de los juicios, protegido de los juicios que venían, porque eso venía, no había vuelta de hoja. El Señor dijo: ese juicio es ineludible, ustedes van a sufrir el cautiverio. Pero este hombre, ahora, yo creo que el Señor inclusive pensaba hacerlo durante Josías, el cautiverio, pero el Señor dijo: voy a esperar hasta que tú fallezcas y luego sí haré el juicio. ¿Sabe qué significa eso? Dios puede prolongar su misericordia si nosotros empezamos a oír su palabra. Yo he escuchado, por ejemplo, de Bogotá. Constantemente se hablando de un juicio de un terremoto sobre Bogotá. He oído sobre que vendrá un tiempo sobre Colombia que será como Venezuela. He oído que va a comenzar la persecución. Y yo digo, con la clase de colombianos que hemos sido y con todo lo que hemos hecho, creo que nos merecemos un juicio así. ¿Es así o no? Pero ¿cuántos creen que podemos prolongar la misericordia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos al Señor y oír su palabra y empezar a vivir conforme a lo que Él nos dice, para que el Señor nos diga: ustedes me barajaron el plan porque yo quería hacer esto, pero ustedes se han humillado, han oído mi palabra, la recibieron con reverencia, así que voy a prolongar 10 años, 20 años, qué sé yo, hasta que usted se muera. Y el Señor va a decir: a ti no te dejaré ver el juicio que viene sobre esta tierra. Ese es el fundamento de la casa de oración.
En la casa de oración no estamos orando para, Señor, destruye esta ciudad. Sí, trae el juicio en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, ten misericordia. Haz volver el corazón de este pueblo a ti, Señor. Y sabemos que el Señor, a veces vienen juicios tal vez de ruina, de enfermedad. ¿Cuántos creen que el Señor puede prolongar nuestra vida si nosotros nos volvemos a Él? Ezequías era un rey y fue y metió la pata porque fue y le mostró los tesoros a quien no había mostrárselos. Y el Señor lo llamó a cuentas y le dijo, ¿sabe qué? Arregla tus cosas porque te vas a morir. ¿Qué sentiría usted si esta noche el Señor le dijera, alístate porque mañana te vas a morir? ¿Qué haría? Ezequías entendió lo que tenía que hacer. Se volvió contra la pared y empezó a clamarle a Dios, a suplicarle. Y cuando el Señor lo vio en esa actitud, porque se humilló a la palabra que Él le dio, a que le dijo que iba a morir, y lo buscó de todo corazón, entonces el Señor le habló al profeta y le dijo, devuélvete y dile a Ezequías que he prolongado en 15 años más su vida. Porque cuando tú oyes una palabra de Dios y la recibes de la manera correcta, Dios prolonga la misericordia, prolonga la bendición de Dios sobre ti. ¿Me escuchó o no me escuchó? Y por último, dice que entonces Él sería bendición, porque empezó a bendecir a Israel, trajo un despertar espiritual sobre Israel. Y hermanos, si nuestra vida quiere que sea de bendición, nosotros tenemos que ser de las personas que tomamos la palabra de Dios en serio y la ponemos en práctica. ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces, hermanos, esto no es un club social. No es un lugar donde chévere, voy a encontrarme con algunos amigos. Bueno, es chévere cuando uno se encuentra y puede tomar café. Yo por lo menos disfruto el domingo cuando puedo encontrarme con personas que uno... Pero la razón primordial, ¿cuál es? Venimos a adorar al Señor. ¿Cuántos vienen aquí a adorar al Señor? Entonces madrugue. Porque empezamos temprano y estamos disfrutando de un mover del Espíritu Santo entre la adoración y la alabanza. Así que llegue puntual. Pero en segundo lugar, venimos ¿a qué? A oír la palabra de Dios. Venga con un corazón preparado, porque todo lo que Dios quiere hacer, lo que estoy diciendo que va a hacer durante el wanting y esa bendición que Él nos quiere entregar, vendrá sobre aquellos que sepan recibir la palabra del Señor. Por lo tanto, yo le pido en esta semana, comience a orar, Señor, dame un corazón para tu palabra. Yo ya sé que alguno que me dice por ahí, ay, es que a mí me da una pereza orar, leer, cada vez que leo me quedo dormido. Otros dicen, es que yo no me acuerdo lo que leí. Yo le pregunto, ¿usted se acuerda que desayunó hace 15 días? Pero lo alimentó, ¿es así o no? Entonces igual la palabra, uno la lee y tal vez no se acuerda, pero eso lo alimenta el espíritu. Usted tiene que aprender a estudiarla, escudriñarla. Pero sobre todo, propóngase a ponerla en práctica. Siento en mi corazón decirle que aquí hay personas que Dios les ha querido bendecir, pero que usted sabe que hay cosas que usted necesita corregir y no está oyendo a Dios. No porque Dios no le hable, es porque usted está haciendo el de la oreja sorda, está endureciendo su corazón y usted persiste en una actitud en la cual no se está sometiendo a Dios. Y simplemente el Señor le manda a decir, escuche lo que le manda a decir, yo soy eterno. Y si tú decides persistir en tu terquedad, pues yo seguiré esperando hasta que cambies. Pero tú no eres eterno. El tiempo se te va pasando y estás perdiendo la oportunidad de la bendición. Oye al Señor y haz lo que Él te está diciendo, porque ahí está el secreto de la bendición. Eso va a agradar al Señor, hará que el Señor escuche tu oración, traerá paz sobre tu vida, prolongará la misericordia y te convertirás en una persona de bendición. ¿Cuántos lo reciben de todo corazón? Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por el consejo tuyo, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu. Y tú nos estás hablando, Señor, porque tienes algo para cada vida, para cada familia aquí representada. Permite hoy, Señor, que la palabra tuya vuelva a aparecer en medio de nosotros. Como en la época de Samuel, que dice que la palabra de Dios volvió a aparecer. Y que fue conocido desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta del Señor. Yo sé, Señor, que tú has empezado a despertar tu palabra. Has empezado a despertar en el corazón de muchos el proclamarla. En el corazón de muchos recibir sueños que confirman tu palabra. A muchos que están levantándose como profetas.
Señor, desata hoy esa presencia tuya. Comienza a darle un corazón de carne a este pueblo, a un pueblo que te escuche, que escuche la oración tuya, el consejo tuyo. Y tú, el Señor, los bendigas, los levantes. Y Señor, como en la época de Josías, celebremos una Pascua de bendición, de victoria, donde te honremos, donde las puertas se abran para nosotros, fruto de que hemos preparado nuestro corazón para ser conforme a tu voluntad. Hoy yo te pido, Señor, que tú te glorifiques. Pedimos, Señor, que la palabra tuya, que es Cristo, venga a nuestro corazón. El verbo que se hizo hombre vino y murió por nosotros y puede habitar en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, trayéndonos vida, trayéndonos luz. Así que, Señor Jesús, tú, como la palabra de Dios, ven a morar a mi corazón, ven a morar a mi vida. Diga conmigo: Señor Jesús, bien fuerte: Señor Jesús, tú eres el verbo de Dios, tú eres la palabra de Dios. Te pido que en esta hora tú vengas a morar en mi corazón, vengas a guiar mi vida, a ser el Señor de mi vida. Yo hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Si deseas adquirir esta conferencia, solicítala por el nombre o fecha de emisión. En la calle 94 bis, número 45 A12. O en la calle 66, número 1724, Bogotá, Colombia. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 745-0006. O visita nuestra página web www.sinmuros.org. Queremos ayudarte a desarrollar el potencial que hay en ti. Porque lo mejor es ahora. Sin Muros, Ministerio Internacional.